Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a realizar el top número 2. Si queréis saber cómo se hace esta trenza, tenéis que ir al vídeo que he publicado justamente antes que este. Os dejaré el enlace abajo en la descripción y por aquí arribita, ¿vale? Para que lleguéis rápido y sepáis cuál es la que no sabéis por dónde voy, porque ya algunas habréis visto el vídeo anterior y sabéis a lo que me estoy refiriendo porque lo explico en él. Que es que hice ese vídeo con un tipo de lana que no era apropiada por no tener material ni posibilidad de comprar el material adecuado, que es un algodón, y os dije que lo hacía por enseñaros el patrón, pero que lo tendríais que hacer en el material adecuado, que es un algodón gordito. Entonces, como el material que tengo ahora mismo, que es un acrílico de invierno, es más propio, más apropiado para el top número 2, el que va con el cuello alto, he deshecho lo que tenía hecho para enseñaros cómo hacer ese top. No va a quedar exacto porque tampoco el material es el mismo que aparece en la foto. El que aparece en la foto es una lana un poco más fina que esta y de esta que lleva como pelito. Como yo tengo que adaptarme a lo que tengo e improvisar un poco, pues lo hago con el material que tengo para que veáis cuál es la puntada y cómo sería el montaje lo más parecido posible, a pesar de que el original es a 2 agujas y este lo vamos a tejer, lo estamos tejiendo en crochet, ¿vale? Pero yo intento acercarme lo máximo al resultado, que quedaría mucho más parecido teniendo un material más finito y con pelito, lo que os digo, es otro tipo de lana. Pero bueno, voy a intentar sacarlo con esta lana. Quedará un poco diferente, pero más o menos ya sabéis cuál es el paso a paso. Compráis el material adecuado y lo hacéis. Yo estoy utilizando para la trenza es esta lana, que es un acrílico que viene como mezclilladito. Recomiendo aguja 5,6, trae 80 gramos la madeja. Y con 2 madejas tenemos para una parte, para una trenza. Como tenemos que hacer 2, necesitamos 4 madejas. ¿Qué más os digo? El color es el 924, aunque está agotado ya, de lana urbano. Y luego el resto del top lo estoy tejiendo con la lana que yo os digo que me pilla, que tengo ahora mismo. Y es una lana bastante gruesa, de lana urbano también, trae 100 gramos. Y recomienda igual aguja 7,8, pero vamos a trabajar todo el tiempo con aguja del 10. Entonces, lo que tenéis que hacer es iros primero al vídeo anterior a este, ver cómo se teje la trenza, hacer 2 trenzas iguales y quedaros en la parte donde hacemos una primera vuelta para emparejar el tejido, para que no se nos quede curvo. Una vez que tengamos esas 2 piezas hechas, la cantidad del resto de lana que vaya a utilizar en el tono marroncito os lo pongo en descripción también o al final del vídeo os digo cuánto he gastado, ¿vale? Ahora todavía no lo sé. Entonces, una vez que tengamos las 2 trenzas hechas, vamos a hacerle la parte de arriba a cada parte, al delantero y luego la otra parte a la espalda, dejando una parte central de cuello y imitando un poco el punto 2 agujas, como veis. Es una pieza que se teje independiente y que después vamos a unir por la parte de atrás. Entonces voy a empezar enseñándoos cómo he hecho esta pieza. Haremos 2 iguales y se le añadiremos a las 2 partes que tenemos, a las 2 trenzas que tenemos en la parte superior. Y luego haremos la parte de abajo y los puños. Vale, pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es la cantidad de vueltas que tenéis, la cantidad de puntos que tenéis en la base. Justo en la vuelta que monta en la trenza, la que hemos hecho para emparejar. Yo tengo 67 puntos. Si estáis utilizando un material más fino, os va a salir más cantidad de puntos para que os dé la medida. Que también en el primer vídeo os digo cuál es la medida de la trenza. Entonces yo tengo aquí 67 puntos y tengo que hacer en esta puntada 67 vueltas. La puntada se teje así.
Yo monto aquí unas cadenas y voy trabajando así. Y luego lo unimos. Por eso tienen que ser la misma cantidad de puntos que tenemos abajo, son las vueltas. Cada vuelta une con un punto debajo. Entonces yo, al tener 67 y querer dejarle un escote en el centro, he contado que mi escote son 11 puntos, he quitado los 67, esos 11 puntos, y he repartido 28 a un lado y 28 al otro. 28 vueltas, 11 vueltas en el centro, haciendo aquí una disminución de 2 puntos. Aquí tendríamos 10 puntos. Empezaríamos tejiendo 28 vueltas con 10 puntos. Disminuimos 2 puntadas, 2 cadenas para hacer luego 11 vueltas con 8 puntos. Y el resto de las 28 vueltas que nos faltarían, hacemos el aumento del cuello para volver a subir con 2 puntos y continuamos haciendo las 28 vueltas con los 10 puntos. Serían 10, 8 y 10 puntos de altura, más 67 puntos en total, divididos en 28 vueltas, 11 y 28. Espero que lo entendáis. La altura se la he dado yo aquí con 10. Vosotros, si lo queréis más alto, porque estáis haciendo otro tamaño, es hacer, pues en vez de 10, 12 o 14. ¿Vale? Y luego hacemos aquí la disminución de dos puntos nada más para que se nos quede un poquito de escote. Bueno, explico cómo se hace esta pieza. La pieza la empezamos haciendo un nudo de inicio con la agujita del número 10 porque mi lana es gruesa. Si estoy utilizando una lanita más fina, pues una aguja superior a la lana que recomienda. Aquí me recomienda 7-8 y yo estoy utilizando la número 10. Ahora voy a hacer 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, que va a ser la altura que yo le estoy dando a mi parte que va al hombro, desde la trenza al hombro, de un lado. Ahora vamos a trabajar todas las vueltas igual. Esto ya es muy fácil porque tenemos que trabajar todas las vueltas igual. Tengo que empezar trabajando 28 vueltas con las 10 puntadas. Entonces tengo que subir una cadena para empezar ya en la primera cadena de las 10 que me deja aquí. Y la trabajamos cogiendo hebra, metiéndonos en la cadena y deslizándonos. Son puntos deslizados pero con hebra. Llevo 1, llevo 2, llevo 3, tengo que hacer los 10. 4, 5, 6, 7, 8, ¿veis? Solo hay que deslizarse. 9 y 10. Primera vuelta hecha, giramos, continúo levantando una cadena para empezar siempre y poderme meter en este primer punto, cogiendo la hebra de atrás. Si lo vemos así, tenemos aquí una espiga y aquí encima tenemos otra. Tenemos que coger esta de aquí atrás. Cogemos hebra y nos deslizamos. Y trabajamos los 10 puntos de esta forma. Esto con la lana adecuada, con la que es más finita, como os digo, la de pelito, pues queda prácticamente igual que en la imagen en la que me estoy inspirando. Aquí va a quedar la diferencia de que va a quedar como mucho más gordo, vamos. La puntada va a quedar más gorda, pero está imitando el efecto de 2 agujas. Y 10. Llevo 2 vueltas, giro. Subo con una cadena y vuelvo a hacer lo mismo. Fijaros que se nos ve
unas espigas aquí en el frente y si giramos así tenemos otras espigas aquí. En esas espigas es donde trabajamos en la hebrita de atrás. Desde la primera espiga hemos levantado una cadena para poder acceder a ella, a esa primera espiga, y ya trabajamos los 10 puntos así. Y el último que está aquí un poco más escondidito, pero que está y hay que hacerlo para no menguar. Si no tenéis mucha práctica, podéis ir contando los puntos para no quedaros con más o con menos. Bueno, pues así tenemos que trabajar. Subo una cadena, cojo hebra, me voy a la espiga de atrás. Así tenemos que trabajar de un lado del hombro 28 vueltas con estos 10 puntos y luego haremos 11 puntos bajándonos. Ahora voy a pasar a enseñaros cómo hacemos la disminución del escote porque no tiene complicación, pero para que no tengáis dudas. Imaginaros que ya he terminado mi vuelta número 28. ¿Vale? Las vueltas se cuentan. Una forma fácil de contar la vuelta es dejándonos el lacito al derecho, donde hemos empezado el nudo de inicio, en la mano derecha, y ahí cuentan las primeras espigas, es la vuelta número 2. Aquí abajo tenemos la 1. Entonces sería 2, 4 y 5. La vuelta número 6 sería la que hago ahora. La voy a hacer para empezar en número par, porque como la primera disminución la vamos a hacer en una vuelta habiendo hecho ya 28, que es par, pues aquí para que me coincida así, voy a hacer una más. Bueno, pues ahora tendríamos, aquí ya lo podríamos contar fácil, 2, 4 y 6 vueltas hechas. Pues imaginaros que tengo las 28 y ya he llegado, esto se coloca así, es un hombro, ya he llegado a la parte del escote, que quiero hacer un escotito ahí. Tengo que disminuir 2 puntos, muy fácil. Aquí no levantamos cadena, aquí contamos 1 y 2 y nos vamos al segundo. Y nos deslizamos y ya hemos quitado esos 2 puntos. Y trabajamos el resto de los 8 que tenemos aquí en la base. Igual que hemos estado haciendo. Vamos a levantar una cadena y vamos a empezar a hacer los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos y volvemos a hacer los 8. Subimos con una cadena y volvemos a hacer los 8 puntos, 11 vueltas, que son mi escote. Si queréis un escote más grande, dividid de forma diferente los puntos. Yo lo he repartido en 28, 11, 28. Podéis dejar un escote más grande dejando en vez de 11, 13 o más pequeño ya no lo aconsejo. Yo creo que como yo lo dejo, está ya bien. Vale, pues imaginaros, giramos. No sé si hacer un poco más para que se vea más claramente dónde está el escote. Voy a hacer una vuelta más.
Pues yo tengo ya mis 11 vueltas hechas de escote. Aquí se nota un poco, como el tejido es pequeño no se ve tanto. Tenemos 28 vueltas. Yo ya he hecho mis 11 vueltas aquí. En la vuelta número 12 me va a coincidir así. En la vuelta número 12 es la vuelta número 1 de las 28. O sea, yo ya tengo las 11 vueltas hechas y me va a coincidir que tengo que aumentar cuando llegue aquí al final, porque el escote lo tengo aquí arribita. Y os va a coincidir así al ser impar. Pues subo una cadena, hacemos los 8 que tenemos y tendremos que hacer 2 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no he contado mal, porque me sale más. Claro, esto no tengo que contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. Y 8. Había contado la cadena de subida. Y 8. Y como tengo que hacer 2 más, me meto. Vamos a ver de dónde sacamos la puntada. Tenemos que sacar 2 puntos más. Pues podemos sacar uno de aquí, de esta hebrita que está aquí abajo. Y sacamos otro justamente de aquí también, de la hebra del punto que acabamos de hacer. Y ya tenemos 2 más. Giramos y hemos hecho la primera vuelta de las 28 que van a continuación. Ahora voy a hacer la segunda. Subo con una cadena y como tengo aquí 2 extras, me voy al primero. Es más difícil de localizar y voy a hacer de nuevo la cadena porque aquí está aquí el primero y el segundo. Ya llevo 2 y luego los 8 que tengo restantes. Se nos queda más tirantillo porque hemos cogido de ahí para hacer el aumento. Llevo 3, llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues así volvemos a trabajar otras 28 vueltas a este lado. Ya habríamos hecho nuestro escote, nuestro hombro derecho, nuestro hombro izquierdo. Cuando terminemos de trabajar tendremos justamente la cantidad de vueltas y de puntos que necesitamos para unir aquí. Ponemos la trenza del derecho y entonces nos va a ir coincidiendo el primer punto, que no es el que sobresale, es este, nos coincide con el primer punto. El segundo punto nos coincide con la espiga. El tercer punto nos coincide con el centro. El siguiente con la espiga, el siguiente con el centro, el siguiente con la espiga, el siguiente con el centro. Así como tenemos la cantidad de puntos igual que de vueltas, tenemos aquí 67, tenemos aquí 67 vueltas, nos va a ir coincidiendo uno de los que se meten, uno de los que salen, con cada punto. Voy a terminar de hacer yo la tira que necesito para esta trenza y os muestro cómo lo vamos a añadir. Cuando tengamos nuestra tira tejida, tenemos que unirla en la parte de arriba. La trenza es igual arriba que abajo, así que en la parte que queráis. Vaya a notar que es como más larga que la trenza. Aquí es que no puedo hacer un plano para que lo veáis, que parece como que queda más larga que la trenza. Veréis.
Vaya a ver que parece que sobra. Este es el comienzo de la trenza y veis queda, acaba la trenza y queda, pero se adapta perfectamente después porque esto tiene que ir quedando como más ajustadito. Es que lo tenía estirado y parece que es más largo, pero tiene la misma cantidad de vueltas que de puntos. Así que nos coincide perfectamente ahora cuando lo vayamos uniendo. Se nos va a ir quedando más cerradito el punto y va a encajar perfectamente. ¿Vale? Pues tenemos que poner las dos piezas del revés. Porque lo vamos a unir en la parte del revés. Siempre teniendo cuidado que el escote nos quede hacia arriba. Y aquí es donde vamos uniendo. Y vamos uniendo cada punto, ¿veis? Cada punto con cada vuelta. Así que añadimos la lana y empezamos. Yo he añadido aquí con un nudito de cirujano a la hebra que ya tenía para no añadir más hebra. Y vamos a empezar a unir. Introducimos en este primer punto, nos vamos a la primera vuelta. A ese primer punto y vamos uniendo con puntos deslizados. Nos vamos al segundo punto y buscamos aquí la segunda vuelta y pasamos. Tercer punto, tercera vuelta. Mirad, hay una vuelta que es de espiga y otra que queda como un nudito, ¿no? Pues vamos, una de espiga, siguiente punto de la trenza, nos vamos al de atrás y como hemos cogido la espiga, pues ahora toca el centro. Siguiente punto y ahora toca de atrás la espiga. Siguiente punto y ahora toca el centro. Y así vamos hasta el otro extremo. La espiga, siguiente punto y en el centro. Siguiente punto, la espiga, siguiente punto y buscamos aquí detrás en el centro. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Siguiente punto, tenemos aquí la vuelta de la espiguita. Siguiente punto. Y tenemos la espiga aquí y otro en el centro. Pues toca el del centro. Tenemos que ir uniendo así hasta el otro extremo. Y aquí ya estoy llegando al final y vais a dar cuenta que coincide perfectamente. Y el último punto con el último punto. Ahí hacemos una cadena y cerramos. Tenemos unido, volvemos del derecho y nos queda así. Veréis que una vez puesto queda aún mejor porque se monta un poco la trenza y no se ve apenas que hay unión. No se aprecia, se ve como un poquito más gordito aquí, pero que después como monta un poco, queda bien. Ahora el siguiente paso será unir la espalda al delantero en la parte de los... Unimos los hombros y dejamos el espacio del cuello libre. Ahora para unir la parte de arriba, nos vamos a la parte del escote, enfrentamos primero las dos piezas, la de abajo la tenemos del derecho, ponemos encima la otra pieza del revés, para unir por la parte del revés. Y unimos lo que es la parte del escote, lo dejamos libre, ponemos un marcador
en la parte más alta de cada lado. Esta parte de aquí son las 11 vueltas que van con 8 puntos de altura nada más. Pues nos vamos a la que tiene, al primer punto que tiene en cada lado 10 puntos de altura. Se ve claramente cuál es el sitio. Lo marcamos porque hasta ahí es donde vamos a unir desde la manga hasta el primer marcador y después continuamos desde el marcador hasta el otro lado de la manga. Yo ya tengo aquí la lana añadida con un nudito de cirujano a la hebra que tenía aquí. Y lo mismo que hemos hecho para unir la pieza con la trenza, vamos a hacer aquí arriba. Y aquí se ve claro que tenemos que unir el que sobresale con el que sobresale y el que entra, queda como más dentro con el que queda más dentro. Empezamos por este que está aquí primero. Y pasamos con un punto deslizado. Y ya vamos entrando en cada punto. De delante y de detrás y uniendo. Aquí la espiguita se me forma aquí, pues ahí es donde tengo que pasar la hebra. Ahí. Ahora toca en el centro. En la espiga. En el centro. Vamos mirando porque no nos podemos confundir. Aquí está la siguiente espiga y el centro está aquí. Pues nos metemos ahí. Perdón porque se me ha ido la hebra. En la espiguita y en la espiguita. En el centro y en el centro del otro lado. En la espiguita y en la espiguita. Y así hasta llegar al marcador. Y aquí ya estoy llegando al marcador, lo voy a quitar, me faltan 2 puntos hasta el marcador. Y el último que es la espiguita que sobresale. Vamos a hacer ahí una cadena y cortamos. Tenemos un lado ya asegurado. Vamos a comprobar cómo queda del lado del derecho. Y nos quedaría así. ¿Vale? No coincide la espiga con esta espiga porque realmente de un lado uno está del derecho y otro está del revés. Me explico. Las vueltas, quiero decir. Aunque aquí coinciden perfectamente, del otro lado no. Pero tiene sentido por lo que os digo, porque una pieza está colocada en vueltas del derecho y la otra está en vueltas del revés, aunque el derecho y el revés son iguales, no coinciden luego las puntadas. Nos quedaría así. Ahora tenemos que hacer el otro lado. Queda también un borde gordito, porque yo no me voy justo al filito, para que no me quede en boquete, para que no se me quede la unión perfecta. Aunque quede más gordito, mejor eso a que se nos vean boquetitos, ¿vale? Ahora hacemos el otro lado.
A lo que me refiero es que si os vais y cogéis nada más que una hebrita, se os van a quedar luego las puntadas como que la unión que se va a ver hueco. Como esta lana es muy gruesa, se ve así un reborde, pero queda por dentro, no hay problema. Pues tendríamos que hacer el otro lado. Así que en vez de hacer del centro a la manga, me vuelvo la labor y vuelvo a hacer de la manga al centro. Como igualmente tengo que añadir lana, pues lo hago así. Como en este de aquí atrás no tengo y tengo en el delante, ahí es donde añado con el nudo de cirujano. Hacemos un nudito. Y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Pasamos. De este lado siempre cuesta un poco más. Cuando se queda la hebra delante. Es mucho mejor cuando se coge de atrás. Bueno, ya hemos pasado. Y ahora vamos metiéndonos, pues igual. Vemos que nos coincida. Aquí me voy a meter en medio. Y aquí voy a hacer lo mismo. Y vamos haciendo espiga. Espiga y centro, espiga y centro. ¿Veis? A esto me refiero. Aquí coincide centro con centro. Pero lo que os explico, cuando lo volvemos del revés, ¿por qué no coincide? Si estamos haciendo espiga con espiga, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pues porque por la parte de aquí no es espiga. ¿Veis? Por eso no coincide. Uno sí coincide y otro no. Para que nos coincidiera tendríamos que hacer el centro con la espiga del otro lado y al contrario. Lo podéis hacer así si os gusta más. Pero entonces tendríamos que empezar haciendo 2 puntos en un punto y luego nos faltaría un punto al final. Espiga con espiga. No creo que sea algo que se vea feo después, una vez que queda en el hombro, no se va a apreciar eso. Bueno, voy a continuar haciendo la unión de esta parte que me queda. Y ahora nos vemos para continuar haciendo, pues no sé, si el cuerpo directamente, que creo que sí, o cerrar ante la manga. Voy a ver cuál es la mejor opción. Y el cuello lo dejamos para el final. Tenemos nuestro hueco del cuello, donde después montaremos un cuello, como habéis visto en la imagen, un cuello alto, bien larguito. Yo no lo he dejado tan ancho como aparece en la foto, que es exagerado. Yo quiero una prenda que luego me pueda poner. No es para foto ni pasarela, así que eso es algo opcional. Si ustedes queréis el cuello igual que la imagen, tendréis que dejar un escote más grande, un poquito más grande. Yo lo dejo que me entra bien la cabeza y me queda cómodo en el cuello.
pero para que no sea exagerado tampoco. Tenemos aquí la manga y está el cuerpo y la manga abierto toda la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer, yo no voy a cerrar la manga de momento, porque prefiero hacer el cuerpo, se lo añadimos y después cerramos un lado. Como tenemos que hacer dos lados, el delantero y la espalda, pues haremos primero un delantero, después la espalda exactamente igual que hemos hecho el delantero. Lo uniremos el delantero al delantero, la espalda a la espalda y nos quedará los costados abiertos. Y lo que haremos es aprovechar esa costura que tenemos que hacer en el costado para llegar hasta la manga y cerrar la manga. Yo creo que va a ser más cómodo hacerlo así. Entonces, el largo, nos probamos la pieza que tenemos ahora, a ver hasta dónde nos llega. Me la voy a probar yo, a ver hasta dónde me llega. Me quedará debajo del pecho. Y tengo que montar las cadenas, serán el largo que yo vea que me gusta. ¿Vale? Entonces montamos, porque trabajamos, acordaros así, y luego lo montamos. Para que nos quede la puntada como de dos agujas. Entonces voy a montar las cadenas hasta ver qué largo me gusta y luego trabajo así, a lo ancho. Yo he partido que mi cuerpo va a ocupar los 31 puntos centrales y el resto me va a quedar a las mangas. Serían, como son 67 puntos, serían, si no me equivoco, 31 para el centro y luego serían 36 los que me quedan. Serían entonces 18 a una manga y 18 a otra. Marco con el marcador dónde va mi cuerpo y tengo que trabajar, como son 31 puntos, tengo que trabajar la cantidad de cadenas que yo monte de largo, 31 vueltas. Voy a hacer eso, voy a marcarlo, voy a ver qué largo necesito, os digo la cantidad de cadenas que yo voy a montar, pero eso sí, como son 31 puntos en lo que voy a convertir el cuerpo, una vez que monte las cadenas, trabajamos como hemos estado haciendo la parte de arriba en punto inglés, 31 vueltas. Os comento lo que yo voy a hacer. He montado 20 cadenas de largo y estoy trabajando estas 20 cadenas hasta conseguir 31 vueltas. ¿Vale? Este será mi largo. El de la imagen, no lo cojo entero. Este será mi largo. El de la imagen, yo diría que es como con 15 cadenas. Queda más cortito. Yo no lo quiero tan corto. Yo lo quiero ponible, como os he comentado. Entonces lo voy a hacer con 20 de largo y aún así me queda más corto de lo que yo quiero. Pero le deja un margen de un espacio de unos centímetros para hacerle abajo como una especie de patente que, aunque no venga en la imagen, a mí me va a gustar así y se la voy a hacer para adaptármelo más a la cintura en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, esto lo vais adaptando a vuestras medidas y a vuestro gusto. Si lo queréis corto como la imagen, hacéis menos cadenas. Si lo queréis hacer exactamente igual que yo, seguir el paso a paso que os estoy dando. En la imagen no lleva patente, yo se la voy a poner, lo vais a adaptar a vuestro gusto. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer dos piezas exactamente iguales con 20 cadenas cada una y 31 vueltas cada una. Cuando tenga las dos piezas, la voy a montar el delantero y la espalda a la espalda. Nos vemos ahí para montarlo, pero se hace exactamente igual que hemos estado haciendo en las uniones que hemos hecho hasta ahora, con puntos deslizados y del revés. Cuando tengamos las dos piezas tejidas para el cuerpo, para delantero y espalda, con nuestras 30, yo he hecho al final 33 vueltas en vez de 31, ¿vale? Porque veía que me quedaba un justo, he hecho dos vueltas más, 33. Entonces yo dejo la lana porque la voy a utilizar ahora para unirlo y la parte de la trenza la volvemos de revés para unir esta pieza igual, del revés. Marcador en los 33 puntos centrales y el resto es manga, que lo dejamos ahí pendiente. Vamos a unir en estos 33 puntos centrales la pieza, una de las piezas, y luego volvemos y hacemos en la parte de atrás lo mismo.
y lo unimos así con punto deslizado. Miramos que aquí hay una vuelta y aquí hay otra y aquí hay otra y lo tenemos que ir uniendo a cada punto. Me voy a meter un poco más acá y empiezo a unir. Me pongo la lana y empiezo a unir en el punto justo del lado del marcado, que es donde empieza mi punto número 1 de los 33. Y cojo el punto entero. Me voy al siguiente y al siguiente del otro lado. Y de la misma forma que hemos estado uniendo la parte de arriba, unimos esta parte. Cuando lleguemos al final, cortamos la hebra y nos vamos a la otra pieza y hacemos lo mismo que estamos haciendo en esta.